Entonces, en esta oportunidad vamos a iniciar con función hidróxidos que pertenece a la química inorgánica, ¿ya? Química inorgánica. Y si nosotros hablamos ya del tema hidróxidos, tendríamos que saber cómo es que se forma este compuesto, ¿no? Es un compuesto químico inorgánico, se dice inorgánico. Les vuelvo a recordar, vayan anotando todo lo que ustedes piensen que es importante y lo que ya saben y ya no lo anotan, ¿no? En su libreta de apuntes. Pero si hay algo que no saben, anótenlo siempre para poder hacer preguntas cuando se les pida o cuando ustedes tengan dudas, ¿no? Se le dice hidróxidos, es una función química que pertenece a la química inorgánica, porque dicho sea de paso, también tenemos la otra parte de la química orgánica, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes tengan claro en sus mentes, ¿no? En su memoria, la diferencia de las funciones químicas, porque existen funciones químicas orgánicas en las que está presente el elemento químico carbono de la tabla periódica, ¿no? Eso tienen que saber ustedes, diferenciar en qué es la química inorgánica y la química orgánica. Entonces, anoten siempre en su libreta de apuntes. Química inorgánica se refiere a compuestos que no tienen carbono en su estructura molecular, y la química orgánica contiene carbono. Lo que tienen que saber también diferenciar entre química inorgánica y química orgánica es que la química orgánica tiene mucho que ver con la vida, ¿no? Los compuestos que han pertenecido y pertenecen a las estructuras íntimas de la materia viva es la química orgánica. Y acá, como ustedes pueden leer en la diapositiva, dice hidróxidos, es química inorgánica. Son compuestos inertes que no tienen vida, ¿no? Entonces, eso quiero que en sus mentes la tengan clara y sus conocimientos se vayan estructurando poco a poco en sus mentes, en sus memorias, la diferenciación también, ¿no? Hidróxidos pertenece a la química inorgánica. En este caso, la función hidróxidos es una de las funciones que se tiene que tener en cuenta, que hemos tenido, bueno, en una clase anterior, la formación de los compuestos, ¿no? ¿Cómo es que se forman estos compuestos? En este caso dice, pues, son compuestos ternarios. La palabra ternarios para todos ustedes debe significar que se componen de 3 elementos, como por ejemplo, si vemos en el cuadrito, en este cuadrito, ¿no? Metal, óxido básico, más el agua, ¿no? Son compuestos ternarios que se obtienen de reaccionar un metal o un óxido básico con el agua, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta claramente que este compuesto va a tener 3 elementos, ¿no? De ahí su nombre. En este caso vemos el oxígeno, el hidrógeno y el metal, ¿no? De ahí viene su nombre. Ahora, la palabra hidróxidos, viene de 2 términos, ¿no? Es una palabra compuesta.
Hidro viene de agua y óxidos viene de la palabra óxido, ¿no? Hidroóxido. Entonces, estas palabras tienen que tenerlo ya en su mente bien claro cómo es que se forman las palabras, ¿no? La función hidróxidos, como vuelvo a repetir, está compuesta por agua, ¿no? Que está representada aquí como parte de la palabra como hidro, viene de agua, ¿no? Y sidos viene de óxidos. Entonces, estas dos palabras son las que conforman la palabra hidróxido, que es una función de la química inorgánica, ¿no? La cual vamos a estudiar hoy día, y su composición viene de combinar, ¿no? Un metal, un metal básico que nosotros podemos conocer en la naturaleza, puede ser el fierro, que es, ustedes conocen más y han visto en el mundo, en su realidad, ¿no? El fierro, cualquiera puede saber qué cosa es un fierro, ¿no? Entonces ese es el metal, que acá nosotros lo visualizamos, ¿no? Como metal óxido básico. Puede ser aluminio también, también es un metal, ¿no? Así como también puede ser el oro, también es un metal. Entonces, todos los metales que están comprometidos en esta función de la química inorgánica, siempre lo voy a repetir para que sepan ustedes y entiendan todos que se trata de una función inorgánica, ¿ya? Inorgánica. Entonces, todos los metales que nosotros conocemos en la realidad no es lo que ustedes pueden decir que esos todos son los metales. Nosotros vamos a conocer los metales existentes en la naturaleza cuando ya nos remitimos a la tabla periódica. Ustedes en estos momentos, a ver, quiero que me digan cuál de ustedes tiene una tabla periódica a la mano. A ver, pueden levantar la mano, pueden decir o pueden decirlo, ¿no? A través del micrófono. ¿Tienen una tabla periódica a la mano? A ver, Berta, Dani, Luz, Patricia, Maricris, podrían dar respuesta. Berta. A ver, Berta, Yo ¿tiene no, usted profesor, porque estoy en mi trabajo. Disculpe, la molestia no la había traído. ya, bien? Entonces, acá yo les voy a indicar, ¿no? A ver, alguien más que tenga que responder, porque hice una pregunta, ¿tienen alguna o una tabla periódica a la mano? Bien, la sinceridad por delante, y acá cuento con una tabla periódica para que ustedes sepan, ¿no? Entonces, si me pueden apreciar. Ya, esta tabla periódica ustedes lo van a adquirir, lo van a comprar en las librerías, ¿no? Acá está su nombre también, para que ustedes, voy a acercar a la cámara, ¿no? Tabla periódica, tiene un anexo, este es el físico, ¿no? Esta es una tabla periódica en físico, ¿no? Entonces, este cartoncito, o podría decir, parte de una cartulina, les van a vender en las librerías. Esto podría decir que es la tabla periódica en físico, pero ustedes también pueden accesar a una tabla periódica en internet, ¿no? Entonces, sería bueno que ustedes, si dominan el internet,
también lo puedan accesar del internet, ¿no? Entonces, en esta tabla periódica tenemos todos los metales que podemos combinarlo con el agua, ¿no? Y tener la función hidróxidos, ¿no? Eh, eso es lo que quería darles a entender, porque en nuestra realidad, donde nosotros hacemos realizamos nuestros trabajos, nuestras labores, vivimos, estudiamos, ¿no? Entonces, eh, podemos darnos cuenta de la existencia de metales, ¿no? Pero no todos esos son los metales que existen en la naturaleza. En la naturaleza eh, existen todos los metales que nosotros podemos apreciar acá, ¿no? En esta parte de esta columna y todo lo que es la parte celeste son metales. Y esta parte de acá son los no metales, ¿no? No metales, y acá tenemos esta columna verde y esta celeste, son todos los metales. Entonces, ¿cuántos metales hay? Bueno, exactamente el número no lo vamos a decir, pero por ejemplo tenemos el vanadio, el cromo, el magnesio, el fierro, el cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, ¿no? El mercurio. Por ejemplo, el mercurio, ustedes dirán, eh, bueno, lo comparo, ¿no? Comparando con un trozo de metal, el fierro, lo vemos como sólido, ya sea como una varilla, ¿no? De fierro. Entonces, ese es un metal, ¿no? Pero si nosotros hablamos del mercurio, el mercurio no está como tal. Bueno, Nelly Paulina Galvez, adelante, bienvenida. Continuamos entonces. La presentación de los metales no, no, no solamente está en sólido, ¿no? El mercurio, acá lo podemos apreciar, está como parte, a ver si pueden ver, el mercurio es Hg, ¿no? Hg, eso es su símbolo atómico del mercurio, y el mercurio Hg, ¿no? Como lo pueden apreciar acá, ¿no? Hg, el mercurio es un metal que está en líquido, ¿no? Entonces, para que ustedes sepan cómo es la naturaleza, ¿no? Los metales no siempre están sólidos, sino también están en estado líquido, como el mercurio. El mercurio es como una gelatina, como una leche plateada que tiene bastante o tiene elevado el peso específico. Pesa bastante el mercurio, ¿no? Y está como un líquido. Entonces, eso deben tener en cuenta ustedes, que en nuestro mundo circundante, ¿no? en el que vivimos, los metales están representados ya sea como sólidos, y en el mundo de procesos metalúrgicos, como en el caso de la minería, el metal que está en estado líquido es el mercurio, ¿no? Cuyo símbolo es el H mayúscula, G minúscula. Entonces, quiero hacerles una pregunta a quienes hayan tenido la oportunidad de conocer al mercurio. Si dentro de ustedes existe alguien que haya tenido la oportunidad de conocer al mercurio. A ver quienes han podido trabajar quizás en lo que es metalurgia o minería. De los varones está Geomi Rodríguez, ¿no? Geomi Rodríguez. ¿Alguien más? ¿Hay algún varón que haya tenido la oportunidad de trabajar en metalurgia, con metales? Una de las señoritas. Profesor, buenos días. Yaomi Rodríguez es mujer, no es varón.
Ah, ya, muy bien, disculpas, Johnny. Ya, bien. Patricia, Nelly, no veo nombres de varones. Bueno, pero entonces vamos a continuar hablando sobre los metales, ¿no? Para llegar a saber cómo es que se forma este compuesto químico conocido como hidróxidos, ya que estamos hablando de esta función que pertenece, voy a repetir, a la química inorgánica. ¿Ya? La química inorgánica eh, son compuestos químicos que lo vemos en la vida real y que no tienen vida. No tienen vida, por ejemplo, un trozo de metal no tiene vida. El mercurio, que le dije que era un metal líquido parecido a la gelatina o a la leche, ¿no? Plateado, color plateado. Entonces, eh, ese mercurio es un metal, no tiene vida tampoco, todos los metales no tienen vida, entonces por eso pertenecen a la química inorgánica, ¿no? Entonces los hidróxidos pertenecen a la química inorgánica. Ya se me ocurrió una idea en la mente para decirles que el mercurio está en los termómetros, por ejemplo. Han visto ustedes cada vez que les toman de repente en un centro de salud, les toman la temperatura de la fiebre, les ponen en la axila un momento, ¿no? Y luego la enfermera chequea, ¿no? El termómetro y ve si el mercurio subió de nivel, entonces tiene más alta temperatura, ¿no? En algunos que tienen fiebre sube más alto nivel, entonces ella determina si es que tienen fiebre, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo del metal en estado líquido. A ver, quisiera que levanten la mano quienes han, han tenido esa curiosidad de ver el termómetro o les han puesto el termómetro en la axila en el momento en que ustedes estaban de repente un poquito resfriados. A ver, levanten la mano, quiero saber quiénes han visto. Muy bien, luz clarita. A ver, cuénteme esa experiencia rápidamente. Maricris también van a empezar a contarme rápidamente cómo es que han visto el termómetro, cómo se han dado cuenta. A ver, Juana, Noemí, Damián, ¿podría contar su experiencia? ¿Cómo es que ha visto el termómetro? Hola, profesor, buenos días. Profesor, buenos días, soy Juana. Profesor, sí, yo sí he tenido experiencia viendo el termómetro en mi niña, como que sufre de, sí, le da bastante resfriado y sí, sí, cuando tiene bastante temperatura, sí sube el mercurio. Ya, muy bien. Excelente participación, Juanita. Bueno, para todos sus compañeros. Eh, Realmente la participación de cada uno de ustedes es muy importante y también eh, va a ser tenida en cuenta en sus notas. No, no crean que el que participa se queda sin su premio. El premio es la nota, ¿no? El que participa, el que más participa, entonces voy a estar anotando acá para que la profesora Olenka pueda ponerles la nota respectiva por participación oral. Es importante. En mi lista está Juanita Noemí, ¿no? Juana Noemí. Sí, Juana Noemí.
La semana pasada no pude entrar porque no tenía megas, pero esta semana pude hacer pilas. Ya, muy bien. Excelente participación. ¿Alguien más quiere participar respecto al metal mercurio que se encuentra en los termómetros y que haya tenido la experiencia, ¿no? O una anécdota que haya podido darse cuenta qué es lo que hace la enfermera cuando te analiza la temperatura de la fiebre, ¿no? A ver, adelante, levanten la mano, los espero. Dani, muy bien, Dani. A ver, podría contar su No, experiencia. profesor. Sí, adelante, Dani. No te copio claro. ¿Puedes repetir? Sobre Mayra. Es Mayra, profesor. Profesor. Ya, Dani, a ver, estaba Mayra Tangoa, muy bien. Esto, es bueno que me aclaren para que la profesora Olenka pueda ver la lista de quienes le va a aumentar el puntaje por participación. Mayra Tangoa, ¿no? Sí, profesor, sí, así es. Bien, Mayra, ¿cómo Eh, has visto tú? le quería comentar, Ya, claro. le quería comentar que el mercurio en el termómetro, que cuando uno se le pone sobre la calentura, o sea, al rayo solar, explota. Que hasta el punto cuando se calienta demasiado el termómetro, cuando el sol explota. Ya, bien. Bueno, entonces, ya, correcto. ¿Eso qué significa? Que el metal eh, mercurio, el metal mercurio es muy sensible a la temperatura y también se puede gasificar, se evapora el mercurio. Entonces, no crean que los metales son solamente los sólidos que podemos ver, el aluminio, ¿no? En las ventanas o en las vitrinas que te venden en las tiendas, hay vitrinas de aluminio. Entonces, el metal está presente así de esa forma, ¿no? Sino también el metal se vaporiza, se volatiliza, ¿no? Son términos que nos dan a entender los cambios físicos de la materia. Entonces, esta materia metálica, que es el mercurio, es muy sensible a la temperatura. Si nosotros a 25 grados o temperatura ambiente que nosotros podamos estar, lo vemos en estado líquido, como una leche plateada, ¿no? Espesa y bastante pesada. Así es el mercurio, ¿no? En los termómetros lo vemos en estado líquido y que puede subir su nivel o bajar, ¿no? De acuerdo al calor que tiene nuestro cuerpo, en el caso de los termómetros. Y como dijo Mayra Tangoa, que si lo pones al sol demasiado tiempo, entonces va a explotar. ¿Por qué? Porque el mercurio se gasifica, se volatiliza, y como no tiene ámbito o no tiene espacio para que ese gas comprimido, al aumentar su volumen, entonces va a romper el vidrio que lo contiene, ¿no? Porque el mercurio prácticamente es un envase de vidrio y en el centro está el mercurio. Entonces, cuando se gasifica, tiene bastante fuerza, ¿no? Es por eso que nosotros vemos, como Mayra dice, cuenta, ¿no? Una anécdota, se ha roto explota y se revienta el termómetro. Bueno, entonces, el objetivo que tenía con explicarles esto es que los metales existentes en la naturaleza tienen distintos comportamientos y están en diferentes estados físicos, podría decir, ¿no? Ya que el mercurio, de estar en líquido, pasa a vapor, ¿no? Por aumento de la temperatura.
es muy utilizado, ¿no? en, eh, en medicina y también en la minería, ¿no? Hay también minería ilegal que usa el mercurio para poder extraer oro, porque el mercurio tiene bastante afinidad química con el oro, entonces lo atrae, se juntan, se reúnen con los átomos de oro y así la minería, bueno, más antes estaba permitido en la minería formal el uso del mercurio, ahora está prohibido, ¿no? El mercurio. Pero la minería artesanal, la minería informal, lo usa el mercurio para poder extraer oro, ¿no? En las canteras de minerales que contienen el oro, ¿no? Entonces, por esas propiedades, nosotros podemos darnos cuenta, propiedades físicas, que los metales no solamente están en estado eh, sólido, ¿no? Otra forma de conocer otro metal, por ejemplo, el sodio, que es un metal, eh, ustedes han podido de repente apreciar la sal, ¿no? La sal común, la que nosotros usamos para poder consumir nuestros alimentos de una manera más sabrosa, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, esta sopa le falta sal, ¿no? Pero ustedes están hablando de sal como un compuesto químico, ¿no? O si no, como podría decir, saborizante, ¿no? Pero contiene metal. Ese metal se llama sodio, ¿no? Entonces, nosotros podemos detectar metales también en la parte de las estructuras de aluminio, como ya les he dicho, ¿no? En la parte de compuestos, todos son inorgánicos, dicho sea de paso, que pertenecen a la química inorgánica, ¿no? Y su formación nos van a dar como resultado la función hidróxidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros unimos el, el sodio, el sodio con el agua, vamos a tener un compuesto llamado hidróxido de sodio, ¿no? Ya con esto nos vamos un poquito introduciendo ya a nuestro tema en sí, ¿no? Para poder enfocar en qué consisten esos compuestos, cómo se forman y en la vida real, cómo lo podemos ver y en la fórmula química, cómo lo podemos ver también, ¿no? No solamente en la vida real, sino en la parte química, ¿no? En este caso, tenemos aquí el metal, sí, sí, sí se puede apreciar en la pantalla. Metal, óxido básico más agua igual hidróxido, ¿no? Bien, a ver, nos introducimos más a cómo es que se forman estos compuestos con, con este cuadrito que nos visualiza, ¿no? Aquí la M de metal con el hidróxido. Si nosotros apreciamos aquí la X, ¿no? X positivo, y acá podemos ver 1 negativo, entonces este artificio podría decir, un artificio químico que tiene que también ver con la parte matemática, ¿no? Porque aquí vamos a ver la valencia
numérica del metal. Y aquí la valencia del compuesto oxidrilo. Tenemos la palabra oxidrilo, que tiene -1, y acá el metal, que no sabemos cuál metal es para poder determinar su valencia, ¿no? Entonces, lo que debemos saber, en este caso, por ejemplo, nos han dado un ejemplo, ¿no? Que pueda visualizarse mejor ya con números, ¿no? Y podemos ver nosotros la parte matemática, ¿no? Que está muy comprometida con la química, ¿no? El aluminio, por ejemplo, tiene una valencia de 3 positivo y el oxidrilo 1 negativo. Entonces, las mismas flechitas nos indican su formación, ¿no? El 1 pasa como subíndice, el de arriba se llama superíndice porque está en la parte superior, ¿no? Y acá subíndice en la parte inferior. Entonces, eso tienen que saber ustedes, que los compuestos químicos tienen su visualización de esta forma. Nosotros visualizamos acá el aluminio como subíndice 1, pero que el 1 no se cuenta. No se cuenta porque ahí está sobreentendido, ¿ya? Así como en las matemáticas, en la química también está sobreentendido el número 1. En este caso está el 3. El 3 no se puede sobreentender, el 2 tampoco, pero el 1 sí está sobreentendido. Por ejemplo, acá tenemos igual, ¿no? Oxígeno 1, hidrógeno 1. Entonces, lo que sí podemos diferenciarlo entre el aluminio y el oxidrilo, ¿no? En este caso, por ejemplo, para llegar a este compuesto químico ha sido necesario 3 moléculas de oxidrilo más el aluminio, ¿no? De aluminio solamente 1, porque acá el subíndice indica 1 y acá el subíndice indica 3. Entonces, para llegar a este compuesto han sido necesarios 3 oxidrilos y un solo aluminio, ¿no? Entonces, eso ustedes tienen que entenderlo, que ya la parte química de los compuestos tiene mucho que ver con la palabra valencia, que es el 3 positivo acá, y en este caso el 1 negativo, ¿no? Entonces, yo quisiera que si me entiende la palabra valencia, ¿qué significa valencia? A ver, alguna alumna, porque veo que hay pocos varones, alguna alumna que pueda participar y que pueda decirme qué significa valencia. Valencia, a ver, la palabra valencia. La palabra valencia, si lo han escuchado en otras clases o con otros profesores, también se llama número de oxidación. Número de oxidación o valencia. En este caso hablamos del aluminio, que tiene la valencia 3, ¿no? Su número de oxidación va a ser 3 positivo, y aquí del oxidrilo 1 negativo. Aquí se nota, bueno, el hidroxilo es 1 negativo. A ver, alguien que pueda opinar, también toda participación tiene su Profesor, nota. buenos días. Profesor, Adelante, buenos días. sí, adelante, Azucena, te Sí, escuchamos. profesor, sobre la palabra valencia, es un poder de combinación de un elemento. Excelente. Azucena, excelente tu participación, ¿no? Es el poder de combinación de los elementos químicos, ¿no?
Correcto. Entonces, de esa forma es como el aluminio se puede combinar con el oxidrilo. Entonces, tiene poder de combinación 3 positivo y en este caso el oxidrilo con 1 negativo. Excelente, Azucena. ¿Alguien más podría saber o podría definirlo? ¿Qué cosa es valencia? Profesor, ya le dije de del número que le falta. Ya. A ver, ¿podrías repetir tu idea? El número que le falta, dices. Ya, Luz Clarita, si quizás pude entender tu participación, es por la observación que haces acá en los compuestos, ¿no? O matemáticamente aquí el número que le falta. Claro, se puede decir que es el número que le falta, ¿no? Tiene una lógica en saber el número que le falta, o sea, la cantidad de compuestos oxidrilos que deben combinarse con un aluminio. Lo que sí también tenemos que saber es que es la cantidad de electrones que le faltan para completar el octeto. Ahí también, más o menos como que Luz Clarita ha podido dar a entender, ¿no? Aquí, por ejemplo, el aluminio es un elemento químico que le faltan 3 electrones en su capa periférica, en su órbita periférica. Entonces le faltan 3 electrones. Entonces, ¿cómo es que lo va a coger esos electrones? Por ejemplo, aquí el -1 significa un electrón. Entonces aquí le faltan al aluminio 3 electrones, entonces lo coge de estas partes negativas, necesita 3. Es por eso que necesita 3 oxidrilos para mantenerse en equilibrio, ¿no? Entonces, la naturaleza busca estar en equilibrio. Entonces, como dice Luz Clarita, ¿no? Es el número que le falta. Bien, sí, pues son 3 oxidrilos que le falta al aluminio para que pueda estar estable, ¿no? Puede estar balanceado. Entonces, es ahí como puedo rescatar esa participación de Luz Clarita, ¿no? Le faltan 3 electrones acá, al aluminio. Entonces, esos 3 electrones lo coge del oxidrilo como 1 negativo. Entonces, recién combinan y tienen como resultado, ¿no? Un aluminio con 3 oxidrilos. Recién este es el compuesto llamado trióxido de aluminio, ¿no? Trióxido de aluminio. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva para poder nosotros darnos cuenta cómo es que llegamos ya a la parte de nomenclatura, como en este caso. ¿Por qué? Porque es importante para nombrar los compuestos químicos saber la terminación oso-ico para poder determinar los nombres apropiadamente, ¿no? El oso es para la valencia menor y el ico para la valencia mayor. Entonces, como ya saben ustedes qué cosa es valencia, que se entiende por valencia, es el poder de combinación que tienen los metales, ¿no? Y los compuestos para poder combinarse entre sí. Entonces, ese concepto de valencia ya podemos utilizarlo acá con la palabra oso, valencia mayor, y la palabra ico, valencia menor. Aquí estuve revisando una diapositiva de las valencias que quisiera que lo entiendan. A ver aquí. Los metales, por ejemplo, la plata, aquí es un ejemplo, plata, el sodio, el potasio, tiene valencia más 1 positivo. Esa es su valencia.
con ese poder de combinación van a interactuar con los oxidrilos, la plata, el sodio y el potasio. Son ejemplos. Acá, magnesio, calcio, zinc, con un poder de combinación o con una valencia, 2 positivo. El aluminio, con una valencia 3, ¿no? Como ya lo hemos visto. Bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos el cobre, el mercurio, hemos hablado del mercurio, tiene valencia 1 positivo y 2 positivo. Entonces, en este caso, solamente lo usamos una sola valencia. Pero en este caso ya tenemos una mínima y una máxima, o una menor y una mayor. Entonces, en estos casos se usa el oso y el ig, ¿ya? Aquí tenemos 2 positivo, 3 positivo. De acuerdo a cómo se unan o qué valencia utilicen, va a tomar el nombre terminado en oso o en ig. Por ejemplo, en este caso dice hidróxido cúprico. Al ser cúprico, significa que ha usado su mayor valencia, ¿no? Acá está el cobre, ¿no? El cobre está acá. Cobre actúa con un poder de combinación o con una valencia, 1 positivo, con 2 positivo. Dice cúprico porque ha actuado con la valencia 2 positivo, con la mayor, ¿no? Será cuproso cuando actúe con la valencia 1 positivo, o sea, con la valencia menor. Es por eso que aparece este tipo de nomenclatura, ¿no? Hidróxido cuproso, hidróxido cúprico, ¿no? Menor valencia, mayor valencia. Eso quisiera que quede claro en sus mentes de dónde viene esa terminación oso o higro. Cuproso, cúprico, ¿no? Como en el caso del cobre. Acá nos dan como ejemplo hidróxido auroso, hidróxido áurico, ¿no? Entonces, aquí tenemos valencia, supongamos, ¿no? Poder de combinación 1 positivo y 3 positivo. Para que sea oso, ¿cuál creen? ¿Qué valencia va a tomar? ¿El 1 positivo o el 3 positivo? A ver, opiniones. Berta, Mari, Yeomi, bueno, Juana, Luz Clarita. Si aquí dice hidróxido auroso, en este caso del ejemplo, hidróxido auroso, ¿cuál valencia tomará? ¿El 1 positivo o el 3 positivo? ¿Con cuál se combinará? Con el 1 positivo, profesor. Correcto, el mismo ejemplo lo ha subrayado. Acá podemos ver que el 1 positivo está subrayado porque es el menor. Y el hidróxido áurico, por lógica, con el mayor. En este caso está subrayado aquí abajito, ¿no? Como ustedes lo pueden ver, está subrayado aquí el 3 positivo y acá el 1 positivo oso, ¿no? Entonces, esta parte de la nomenclatura de los hidróxidos, porque estamos hablando de hidróxidos, entonces ya podemos tenerlo claro que se define por la valencia, ¿no? Valencia mayor, higo. Valencia menor, oso. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, ¿no? Ya lo hemos visto acá, valencias de los elementos, fierro, oro, aquí tenemos el plomo, el antimonio, ¿no? El manganeso, el cromo, el aluminio, el magnesio aquí, Mg, magnesio, calcio, zinc. Bien, nomenclatura inorgánica, 2 hidróxidos. Bueno, entonces, la palabra inorgánica ya sabemos que se refiere a compuestos que no tienen vida, son los metales, ¿no? Entonces, aquí
dice formular, no, formular hidróxido cúprico, hidróxido auroso, hidróxido sódico, ¿no? Niqueloso, hidróxido de aluminio. ¿Por qué en el aluminio dice, no dice aluminoso, no dice hidróxido alumínico? ¿Por qué? ¿Alguien podría decir por qué encontramos acá hidróxido de aluminio y no tiene las terminaciones oso y co? A ver, ¿a quién se le ocurre la idea? Azucena, ¿qué puede decir? ¿Por qué no se usa en el dióxido de aluminio aluminoso o alumínico? ¿Qué nos puede contestar, ¿no? En el caso del aluminio. Yeomi, a ver, Maricris, ¿qué nos puede comentar por qué el hidróxido de aluminio no se usa la terminación oso-ico? A ver, por lo menos levanten la mano. Haber levantado Dani. A ver, Dani Maniwari, ¿qué puede decirnos? Berta, adelante, los escucho. ¿Por qué hidróxido de aluminio no lleva la terminación oso o ico? Es la forma más estable del aluminio en condiciones normales. Ya, va más o menos cerca. Pero vamos a definirlo rápidamente. El aluminio solamente tiene una valencia nada más. Aquí podemos apreciarlo. Como actúa con una sola valencia, ya no necesita el oso ni el ico. La plata acá, el sodio, también hidróxido de sodio. No hay sódico, ni sodico, ni sodoso, ¿no? Solamente tienen una valencia. El magnesio, el calcio, el zinc, también una sola valencia. Entonces, cuando no tienen mayor ni menor, ya no se usa las terminaciones oso-ico. En este caso, hidróxido de calcio. También no hay calcioso ni calcico. ¿Se dan cuenta? Acá está el calcio. Solamente tiene una valencia, el 2 positivo. Entonces, esa es la razón por la cual no se usa ni el oso ni el ico, porque solamente cuentan con un solo poder de combinación, como dijo su compañera, un solo poder de combinación. En cambio, estos elementos de acá se usa el oso y el ico porque tienen dos poderes de combinación. En este caso del plomo y el antimonio tiene el 2 positivo y el 4 positivo, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros usamos, con este grupo de metales, usamos la terminación oso-ico, ¿ya? Oso-ico. Y con este grupo de metales, solamente el nombre del elemento. Aquí, con este caso, ¿no? Hidróxido estánico, por ejemplo. Estánico. ¿Dónde está el estaño? Acá. Este tiene dos poderes de combinación o dos valencias, ¿no? Entonces, sí se va a usar estañoso y estánico. En este caso, el calcio está arriba, solamente tiene un poder de combinación o una sola valencia y se usa solamente el nombre nada más, ¿no? No tiene terminaciones oso-ico. Entonces, que quede claro, alumnos, estamos ya a minutos de terminar esta clase de función hidróxidos, ¿no? ¿Cómo se forman? Vamos a hacer un recuento rápido. Un metal con el agua. Y ese metal tiene su valencia, así como lo hemos visto. Unos tienen varias valencias, nos dan como nomenclatura oso-ico, ¿no?
Y así como hay metales que tienen 2 valencias. Aquí podemos ver la nomenclatura, ¿no? Oso, ico, y acá podemos ver cómo es que se ha formado y cómo podemos determinar qué valencia han utilizado. Ahora, las valencias están también en la tabla periódica, ¿no? Si ustedes pueden apreciar acá en la tabla periódica, ¿no? Acá en este cuadrito, ahí podemos apreciar las valencias, ¿no? Y de acuerdo a eso, ustedes determinan si va a ser el compuesto oso, ¿no? En este caso, del oro, auroso, áurico, ¿no? En el caso de que el oro ha usado su poder de combinación, el 3 positivo. Bien, hasta ahí hemos llegado. Quisiera, si tienen algunas preguntas, quisiera resolverlo. A ver, están todos invitados. Berta, Dani han levantado la mano. A ver, ¿tienen alguna pregunta respecto a la nomenclatura o a los elementos, bueno, a los metales que hemos hablado hoy día? Que dicho sea de paso, todos son, pertenecen a la materia que no tiene que ver con la vida y por eso se llama inorgánicos, compuestos inorgánicos, ¿no? La función hidróxidos, porque tiene que ver la combinación del metal más el agua, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta antes de terminar la clase? No, profesor. Ya, ¿verdad? Se supone que los que no preguntan sí han logrado entender esta... Todo claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces, ya siendo la hora indicada, le vamos a terminar la clase. Y la próxima clase, si han tenido alguna duda o hayan leído algo más, ya preguntan a la profesora Olenka. Ella lo va a contestar. Bueno, me despido. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la profesor, gracias. Gracias, Muy bien. profesor. Hasta la próxima, profesor. Cuídese. Chao. Muy bien. Que le vaya bien. Hasta luego, Buen profesor. fin de semana. Hasta luego, profe.